Efesios capítulo 4. Efesios 4. Él es fiel. Él es bueno. Vamos a leer desde el versículo 17. Efesios 4, versículo 17. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Reina Valera titula esto, La nueva vida en Cristo. Y Pablo comienza de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esta palabra digo en su original también dice mando. No solamente se traduce como digo, sino decir algo, sino mandar algo. Y requiero habla de esto mismo, de esto que yo pido. O sea, de esto por lo que yo protesto. Cuando yo digo protesto por esto, eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo manda y protesta estas cosas. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que protesta Pablo? Que ya no andemos como los otros gentiles. Más adelante lo refuerza. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre. Porque son cosas que tienen que quedar atrás. Si nosotros no nos damos cuenta en nuestra vida cristiana que lo que nosotros vivimos es una carrera en la cual nosotros tenemos que salir vencedores, nunca vamos a correr la carrera. La vida del creyente es una vida que Cristo puso por delante. Dice Pablo, las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La vida del cristiano es una obra preparada por Dios para que nosotros la hagamos. El creyente no anda en que se gana un ticket para entrar al cielo. No, la palabra nunca dice eso. Por eso dice que la salvación es por medio de la fe. No es por fe, es por medio de la fe. Es por gracia. Por gracia, pero la gracia viene por medio de la fe. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo.
la fe es un estado continuo de confianza en esa palabra que no ha llegado. Eso es la fe. Y lo que aún nosotros no vemos completo es nuestra redención, nuestra salvación. Mientras estemos en este mundo no la podemos ver, porque este mundo es caído. Aquí siempre vamos a tener tristeza, momentos difíciles, situaciones amargas, siempre va a haber molestia, muchas cosas van a pasar en nuestro cuerpo porque somos personas. Somos personas que tienen corazones y viven en un mundo caído. El corazón del hombre es desviado, inclinado hacia lo malo, dice Dios. Entonces, esa misma inclinación va a producir en nosotros aflicción. Porque Pablo en Romanos 7 habla de esta aflicción que él tenía porque quería hacer lo que decía la palabra de Dios, pero su cuerpo hacía lo que quería hacer este mundo. Entonces, eso lo hacía él sentirse mal. Decía que él era miserable porque él era así. ¿Sí? Son cuestiones que nosotros tenemos que entender de esta vida. ¿Sí? La vida del creyente es una carrera que si nos vamos acá a 1 Corintios 9, Primera de Corintios 9, Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a leer exactamente desde el versículo 24. Para veamos cómo Pablo ilustra esto. Pablo viene hablando de su vida como creyente. Y Pablo dice en el versículo 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, esto es predicador del evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Es tremendo lo que dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice que todo aquel que lucha se tiene que abstener de algunas cosas. Se tiene que abstener de algunas cosas. Los corredores, que los grandes corredores, cuando van a correr, ellos no pueden recién haber comido. Ellos no pueden llenarse de agua antes de la carrera. Ellos no pueden correr con cualquier vestimenta. Entonces se abstienen de muchas cosas que normalmente hacen. ¿Para qué? Para correr, para ganar. ¿O no? Entonces Pablo dice esto y Pablo dice que él corre de esa manera, no como a la aventura. O sea, Pablo dice, yo no corro a lo loco. Y es triste. Porque si usted en una de esas carreras hoy en día, que cada vez las reglas son más estrictas, si usted corre a lo loco, lo descalifican rápido. Usted tiene que correr según las reglas y llegar a la meta, hacia la meta. Usted no puede correr hacia la salida, no, hacia la meta. Si usted corre hacia la salida, va para atrás. No puede correr hacia los lados, tiene que correr hacia la meta. O sea, esto habla de que nosotros como creyentes tenemos lineamientos. Tenemos lineamientos. Por eso Pablo está hablando allá que algunos perdieron toda sensibilidad. Nosotros como creyentes, cuando nos convertimos al Señor, Dios nos pone una sensibilidad a nosotros. Nosotros somos sensibles.
como Pablo. Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, porque él veía que corría el pecado y él le dolía, porque tenía una sensibilidad. Por eso Pablo cierra ya a los Efesios y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de esa redención. O sea, no lo contristes, no lo entristezcas, porque lo que entristece al Espíritu Santo es nuestra actitud. Y eso es tremendo. Es tremendo. Mira, yo le oraba días atrás al Señor por una hermana y yo le oraba porque yo la estaba reprendiendo y le oraba al Señor porque me sentía mal y el Señor me dijo que no me sintiera mal porque el que estaba molesto era Él y el que lo estaba haciendo era Él. Y yo digo, qué tremendo. Pero es tremendo porque en mí había ese dolor, porque nosotros a veces nos cuesta entender esto, que nosotros tenemos una sensibilidad y Dios hace cosas por nosotros. Pablo dice que él escribió y después se sintió triste por la carta que escribió, pero después vio que era según Dios. Pero esa tristeza que él tuvo fue porque él es sensible y se sintió triste que no haya estado haciendo algo que no debía, porque tenía una sensibilidad. Y es lo que Pablo dice que algunos perdieron. Nosotros estamos corriendo una carrera, nosotros no podemos perder nuestra sensibilidad, porque si perdemos nuestra sensibilidad vamos a perder el lugar donde está la meta. No vamos a tener meta. Y el que no tiene meta no va a llegar. Para uno llegar, uno tiene que ir a la meta. Amén. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchan mi voz. Escuchan mi voz. A mí me llama la atención que Pablo diga acá, vamos a un momentico al libro de Filipenses. Momentico, ahorita vamos a ir a Filipenses, pero primero déjame leer una parte de lo que estábamos leyendo. Ahorita vamos a ir a Filipenses 3, apártenlo allí, Filipenses 3. Pero vamos a leer algo de lo que estábamos leyendo allí, en Efesios 4. Pablo dice, en el versículo 20, de Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando Jesús habla de sus ovejas, mira, esto de la oveja es muy peculiar porque las ovejas aprenden naturalmente, las ovejas, los animalitos, aprenden a discernir la voz de su pastor. Y ellos, si otros las llaman, ellos no van. Es impresionante. Son animales incautos, pero no van con cualquiera, van con su pastor. Y esto es importante porque Pablo está utilizando acá este lenguaje. Y él está diciendo, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y si en verdad habéis sido enseñados por Él. Esto se entiende que es en las predicaciones de la iglesia. Hay un pastor, hay alguien que predica, en este caso Pablo y los otros que él comisionaba. Pero el que enseñaba era Jesús. Amén. La voz es la de Jesús. Entonces hablas de esto, si en verdad lo habéis oído. ¿Por qué es esto? Mire, nosotros tenemos que entender que en la carrera de un corredor, él va a correr a una meta ya planteada, todo ya lo tiene enfocado, él no tiene a alguien que lo dirija porque él ya sabe dónde está la meta, tú tienes que saber correr de acuerdo a las reglas. Pero nosotros, nuestra manera de correr es siguiendo a Jesús. Jesús enseñando, evangelizando a todo el mundo lo dijo, el que quiera seguirme. Él dijo, el que quiera ir en pos de mí. ¿Hablaba de qué? De esta cualidad que teníamos nosotros que aprender, porque ahora iba a ser nuestra manera de vivir, ir detrás de Él. Pablo habla en Romanos 8 que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Guiados. El Espíritu nos lleva, nos dirige. Cuando Jesús muere le dice a María y a las otras, le dice que dile a mis hermanos que yo voy a Jerusalén delante de ellos. Apocalipsis 19 nos dice que el verbo de vida va adelante.
porque Él nos guía, Él nos lleva. Y esa es nuestra nueva habilidad, cualidad ahora de seguirle, de ir en pos de Él. Si no lo escuchamos, no podemos nosotros ir adelante. Y tenemos que ir adelante. Filipenses 3, que le dije ahorita. Mira quién lo está diciendo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Mira cuántas personas ya no se cansan de que le prediquen algo que ya lo escucharon. Y es triste. Yo que conozco al Señor, ¿cuántas veces yo no he escuchado una prédica que la he escuchado ya? Pero eso para mí es igual de reconfortante. Es un refrigerio nuevo que Dios me está poniendo en la mesa. Porque la palabra es vida. La palabra es vida. La palabra nunca deja de ser vida. Ella puede morir, es en nosotros. Nosotros como tierra lo que podemos es dejar de ser poseedores de la vida. Es así. Jesús dice que nosotros teníamos que tener sal y que si la sal pierde su sabor no sirve más para nada. Hablando de personas que iban a perder toda esa conciencia que Dios vino a darnos. Dios vino a darnos conciencia. Cuando usted se convirtió por primera vez al Señor, el Señor le dio una nueva conciencia de que este mundo que usted estaba buscando era pérdida de tiempo, para que ahora buscara la vida. Jesús dijo: mira, el que quiera salvar esta vida la perderá, pero el que pierda esta vida por mí la salvará, la ganará, para vida eterna la reservará. Es una bendición uno entender esto. Porque habla de que todas estas cosas son vanas. Vanas. Vanas es que no producen nada. La vida, usted trabaja por algo y eso, algunos que, vean los que le pasó ahorita lo del terremoto. Usted se imagina esas personas que se les derribó un edificio y ahí tenían su negocio, lo perdieron todo. Se le derribó el edificio donde vivía, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y quizás el trabajo de toda una vida, uno no lo sabe. Pero es que así es la vida. Así es la vida. Tanto que el predicador te dice que no siga la riqueza porque se harán alas y volarán al cielo. Porque es algo absurdo esto. Lo que realmente tiene valor es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. La piedad, dice Pablo a Timoteo, que tiene promesa de esta vida que es presente y de la vida que viene, la venidera. Tiene promesa. La piedad es extraordinaria, el ser devoto a Dios siempre. Es una nueva habilidad, es una nueva forma en nosotros, que ahora está porque nacimos al nuevo hombre y estamos crucificando el viejo cada día para poder revestirnos de Cristo, para llegar a la altura, a la estatura, a la medida de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. No podemos llegar si no nos despojamos de este hombre. Algunos entienden acá que llegar a la plenitud es ser como Jesús. Cáigase de esa mata. Ninguno puede ser como Jesús. Nadie puede ser como Jesús. Porque si no, Jesús no hubiese venido. Jesús no hubiese enseñado a ser como Él. Si Él viene y muere, porque no podemos ser como Él. Necesitamos que en un abrir y cerrar de ojos Él nos transforme. Lo necesitamos. O sea, no podemos vivir por sí solos. Necesitamos la manifestación de Cristo en nuestra vida. Sí. Pablo dice acá, en el versículo 2, guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los que están fuera. Pero ojo, no los perros que están fuera son suyos. Cuando usted tiene perro y lo tiene fuera de la casa, son suyos, ¿cierto? Pablo está hablando guardado de los perros de personas que estaban en la iglesia y eran
O sea, estaban en la iglesia, pero estaban fuera. ¿Se ve? Estaban fuera. Guardados de los malos obreros. Se ve clarito. Guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilar? Cortar un miembro. Cortar un miembro. Hay personas que mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede mutilar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hablando cosas que Cristo no dice. Guiando a las personas por sendas que Jesús nunca enseñó. Eso, bueno, hay gente que va mucho más allá. Pablo habla a Timoteo que había unas que aprendían a ser chismosas. Y hay muchas cosas en las iglesias. Pablo está diciendo allá, quítese de ustedes todo enojo, gritería, amargura, maledicencia. Esas cosas no deberían haber entre los hermanos. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nosotros, no. Porque nos molestamos. Usted puede molestarse, pero usted no puede ser maléfico hacia un hermano. Usted no puede ser malintencionado, ¿o sí? No se puede porque somos cristianos, somos nuevas criaturas. No podemos tener eso en nuestro corazón. Personas amargadas no podemos ser, ¿o sí? Porque Cristo dice que Él es la paz. Dice que Él es manso y humilde de corazón. Nehemías y Esdras nos dicen que Él es el gozo. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el gozo. Aleluya. Entonces, nosotros no podemos ser así. Uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. Amén. ¿Fruto de quién? Del Espíritu Santo. Porque Él es gozo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Él es el gozo. Entonces, todas esas cosas son contrarias. Pero en algunos habitan. ¿Por qué? Porque realmente son personas que no han muerto. Unos no han muerto, otros ni siquiera se acercaron para morir, otros iban a morir y se volvieron atrás. Y la palabra nos habla de todo este tipo de personas. Pero ¿es normal que eso pase en la iglesia? Sí, es normal. Porque la iglesia es una carrera. Y Pablo nos está diciendo que corramos para obtener el premio. Corramos para obtener el premio. Y Pablo nos está hablando aquí en este capítulo 3 de Filipenses. Dice Pablo, mira, en el versículo 13, mira lo que dice Pablo. Vamos a leerlo desde el 12. Desde el 11. Desde el 11. 3:11. Si en alguna manera llegase a los muertos, llegase a la resurrección de entre los muertos. Nota esto, llegase, porque tengo que llegar a algo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, tengo algo que alcanzar, ¿no? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. O sea que Cristo te tomó para que tú tomaras algo. Amén. ¿Qué tienes que tomar? Esa salvación, dice Pablo a Timoteo, que será revelada en el día postrero. Tienes que tomar. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual también fuiste llamado. Dios nos llamó ¿a qué? A la vida eterna. Pero nosotros tenemos que echarle mano. Mateo 24, el Señor le dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es por obra, pero hay algo que tomar, amén. Porque la fe nos dirige, la fe nos guía, la fe se proyecta, la fe no es algo muerto, como algunos piensan. Por eso dice Santiago que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Por tanto, la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Porque tenemos que tener
obras. Entonces mira esto. Dice, hermanos, versículo 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo tengo que entender este lenguaje. Porque no me está hablando el vecino, no me está hablando Jaimito, el que anda por allí, me está hablando el apóstol Pablo. Y le está diciendo a los hermanos, yo mismo, o sea, yo, el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Qué tremendo, ¿no? Porque corría. Cuando usted corre es así. Cuando usted corre, habla como que si todavía no hubiese aprendido todo. Cuando usted corre, aunque usted sabe, usted quiere saber más. Usted anda siempre como que si estuviera empezando hoy. Porque usted está corriendo. Pero cuando no lo está haciendo, se cree ya algo que, ojo, esa actitud demuestra que no ha llegado a nada. Por eso a muchos les gusta la predicación liberal de que la gracia, la salvación no se pierde jamás. Nunca se pierde la salvación. Bueno, la Biblia enseña que la salvación no se pierde ni se gana, porque hay un Salvador y se llama Cristo Jesús. Pero la salvación es por fe. Y también te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y te dice que los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. ¿Cuáles son esos incrédulos? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Sí. Hay una batalla, hay una lucha, hay una carrera que dice el apóstol a los hebreos que tenemos por delante. No sé usted, pero yo tengo esa carrera y la palabra me lo dice. Y mira lo que dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, dice Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Vuelvo y repito, si usted pierde esa meta, usted no va a llegar nunca. Porque Pablo se extendía a lo que estaba adelante porque era una meta. Amén. ¿Qué era lo que Pablo tenía adelante? Lo está diciendo. Queda atrás extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ah, no, ese fue que Dios le dio a Pablo un supremo llamamiento. A nosotros no. Nosotros un llamamiento normal. ¿Será eso? No, era que Pablo tenía ese llamado como algo especial, ¿verdad? Muchos tienen su llamado como ni siquiera saben si fueron llamados hoy día. Ya no saben ni quiénes son. Es así, hay gente que usted la ve y está tan amargada. Que usted dice, esta gente sabrá de dónde son y sabrán a quién le pertenecen. Es una realidad. Hay gente sumida en cosas en las iglesias que uno dice, esta gente de verdad sabrán que Jesús es el Salvador. ¿Ah? Creyéndose cosas que uno dice, ¿será posible? La palabra es evidencia todas estas cosas. Y para nosotros debe ser evidente si somos creyentes. Esto de que, ay, yo no entiendo esto, ay, que esto aquí me causa confusión. La Biblia no dice eso. ¿O dice eso? La Biblia, Pablo dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No un espíritu ahí que, ay, yo no sé, ay, ¿qué es eso? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Por eso yo decía, cuando hoy veíamos una alabanza, que yo estuve hablando de ese punto el otro día y la tenía allí, se la mostré a ella. Y es horrible como con los movimientos que hace. Yo le decía a ella que eso es culpa del pastor, no de esa oveja. Claro, esa oveja es culpable, es co-culpable. Pero es más culpa del pastor, porque yo no, una oveja así, yo del púlpito, si es posible, hiciera como Esdras.
Esdras era el que le arrancaba los cabellos. ¿Ah? Le arrancaba los cabellos a los hermanos, era Nehemías. Nehemías, cuando veía que habían pecado, sí, era Nehemías. Le arrancaba los cabellos. Claro, uno literalmente no va a hacer algo así, pero es para uno expresar que uno no va a ser indiligente como Pablo. No seré indulgente si voy otra vez. Porque no podemos ser indulgentes. Tenemos que ser gente de fe. Gente que defiende a Dios. Usted va a decir, yo defiendo a mis hermanos. Amén. Pero usted, si defiende a sus hermanos en contra de Dios, usted tiene problemas. Por eso yo digo, yo defiendo a Dios primeramente y después a mis hermanos. A Dios primeramente y después a mis hijos. A Dios primeramente y después a mi mamá. A Dios primeramente y después a mi esposa. Yo no voy a defender a los hermanos primero que a Dios. Pero hay gente que defiende primero a todos los demás. No tienen a Cristo. No lo tienen. La palabra dice, el que ama a padre, hermano, a hijo más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. ¿Será posible que esa enseñanza haya llegado al corazón de alguien? Los creyentes tenemos esa enseñanza. Y es algo vivo que hay en nosotros. No puede ser cambiado por nadie. Porque la simiente de Dios está en nosotros. Y no podemos pecar porque Dios está en nosotros. Aleluya. Esa es una bendición. Porque es la salvación de nuestra alma. Es lo que nos dice que vamos con Él, que no nos quedamos. Es nuestra confianza. Eso, ese ser lo que hay en nosotros. Sí, es impresionante esto. Porque hay personas que están en las iglesias y están en ese estado. ¿Cómo alguien así puede ir adelante? No, alguien así, los pastores tienen que ubicarlos y mantenerlos monitoreados. Gente así no pueden tocar ovejas, gente así no puede, porque dañan el redil, dañan a las personas. Necesitamos ser gente de fe. Usted quiere ser usado por Dios, sea alguien de fe, sea alguien que nada corrompido sale de su boca, sino lo que es necesario para la edificación. Amén. A veces hay personas que usted las ve y no entienden lo que es corrompido. Hay que entender lo que es corrompido. Porque algo corrompido es algo que se ha dañado. Este tomate estaba madurito, pero se empezó a podrir de un lado. Eso hay que cortarlo para hacer el resto del tomate. Usarlo. Porque eso se corrompió. Si usted lo deja, el tomate se sigue dañando. Y si se pega de otros tomates, daña a los otros. ¿O no? Porque ya eso está corrompido. Entonces, nosotros tenemos que entender, hay una sana doctrina. Jesús no murió, hermano, por hablarle a las personas, no, Dios nos ama a todos, Dios ama el ecumenismo por todas las religiones juntas. Jesús no, si hubiese predicado eso nuestro Señor, primeramente no lo hubiesen matado. Todos hubiesen estado bien con Jesús, Jesús hubiese sido muy popular. Hay gente que piensa, porque confunde la palabra, que los cristianos debemos de ser populares. No, ninguno de los cristianos ha sido popular, ¿o sí? Y no han sido populares porque corrieron la carrera. La corrieron de verdad. Y cuando uno corre la carrera, Jesús dice, bueno, le voy a decir que todo el que quiera seguirme padecerá persecución. Si a mí me persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? Tremendo. Y dice la parábola del sembrador que la persecución viene por la palabra. Por la palabra viene la persecución. O sea que cuando usted está en la verdadera enseñanza, prepárese. Pero no gima por eso, porque eso es la carrera. ¿Ven? Él nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas. Dijo el Señor, ¿cierto? ¿Por qué es esto importante? Porque, en el mundo tendré aflicción. Sí, pero la aflicción a mí no me va a amargar. Lo lamento. Oye, hermano, pero le han pasado varias cosas duras. Sí, y cuando me pasan las cosas duras, a veces me he molestado, sí, pero me molesto, pero no me puede llevar eso al pecado. ¿Se ve? Me molesto, pero eso no me puede llevar a mí a apartarme del pecado. Aquí la palabra no pequéis no está hablando de que alguien cometió un pecado. Está hablando de moléstate, pero no andes en el pecado. ¿Se ve? No camines en el pecado. ¿Por qué? Porque la molestia es como una nube que pasa.
Así debe ser el creyente. Jesús se molestó porque tenía el templo así, pero Jesús no anduvo todo el día molesto y los discípulos le iban a hablar y no me hablan ahorita porque no se me quita la molestia. No, ¿verdad? Jesús dejó esa molestia rápido para seguir adelante. Porque si no, no podía seguir. Mira como dice el apóstol Hebreo, mira que no brote en ustedes una raíz de amargura y esa raíz de amargura les estorbe y contaminen a otros. Contaminen a otros. Es tremendo cuando no entendemos que las cosas pueden pasar, pero no, en nosotros no se quedan. El enojo reposa en el seno del necio. Yo tengo que entender esto. Dice Jeremías, el que se cae no se vuelve a levantar. O sea, si usted se cae, ¿no se vuelve a levantar? Claro que sí. Si usted se cae, tiene que ponerse de pie de nuevo. O usted se cae y se queda tirado ahí en el piso. No, ¿verdad? Tiene que ponerse en pie para seguir caminando. Porque tiene que llegar hasta donde usted iba. Es lógico. Igualmente nosotros tenemos que correr la carrera, no podemos estancarnos, no vamos hacia la meta. ¿Por qué quedarnos? Porque algunos se quedan, porque algunos perdieron toda sensibilidad. Por eso que Pablo dice a Timoteo que algunas no irán más adelante y que su insensatez se manifestará delante de todos. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad a la palabra. Hay una sensibilidad que tenemos que tener a la palabra. Y esa sensibilidad viene empujada por esa fe que nosotros tenemos de llegar a esa meta. Es la que nos hace ser a nosotros sensibles. Porque al mirar la meta, nos vemos nosotros y decimos, yo no corro como esa meta exige que yo corra. Entonces esa sensibilidad está allí presente para que nosotros podamos extendernos hacia allá. Nota que Pablo, después que dice esto, dice, todos los que seamos perfectos, sigamos esta misma regla. Porque Pablo viene hablando, y lo dice desde antes, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Porque eso es lo que nos hace a nosotros extendernos. Porque estamos siempre mirándonos nosotros y mirando la perfección de Jesús. Nota que Pablo al final dice ser hallado en él y ver lo que él padeció. O sea, él quería ser hallado en Cristo. Ver lo que realmente Cristo pasó. Un hombre con tanta sabiduría no sabía eso. Sí, porque nadie podía estar en el corazón de Jesús para entender lo que Jesús padecía. Amén. Y son cuestiones. Yo por ahí creo que es Marcela Gadara, ¿no? Que canta esa canción de lo que él padeció, pues. Y canta eso de que ella no entiende lo que él vivió, algo así, creo que es ella. Y es esto que hay en el cristiano, ese deseo de tratar de entender lo que Cristo pasó. Porque Cristo es la meta. Cristo es la meta. Y al él ser la meta y nosotros estarla mirando, de verdad, en nosotros va a haber esa sensibilidad que nos va a empujar siempre hacia adelante. Nunca estancarnos. El apóstol Pedro habla de gente que se volvió atrás en su segunda epístola. Y es terrible lo que dice Pedro. Pedro dice, mira, en el segunda de Pedro 2:20, él viene hablando en otra contextualización, pero yo quiero tomar esta parte para que veamos esta parte del carácter de esas personas y las consecuencias de las cosas que hacían. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Qué está diciendo Pedro? Por eso digo que la sensibilidad se pierde. Se pierde. Se pierde. ¿Eso no se ha enseñado acá? Sí, porque aquí se disipula a la gente.
Aquí se enseña a la gente, aquí se predica el evangelio. El predicador, entre más sabio fue, hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso proverbios. Qué tremendo esto. Porque si no hay oído, la persona está lejos. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? No por el leer, o por el leer viene. No, ¿verdad? ¿Quién se ha convertido por leer? Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu, ¿por qué? Por leer con fe. Por el oír con fe. Amén. Esto es importante, por eso es que, mire, es que esto no tiene error. Pablo dice que no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. Cuando usted es creyente y lo ponen con un incrédulo, ahí no va a haber comunión. Por eso es que uno no puede uno unirse en un yugo desigual, porque no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No la hay. Y esto es algo terrible. Y no es solamente con una pareja. Uno no puede tener amigos incrédulos. Uno no puede andar con gente incrédula. Y esto, alguno tal vez que no ame a Cristo de verdad no puede entenderlo. No, yo sí puedo andar. Tú sí. Pero un creyente genuino, no. Jeremías se sentó solo y cayó porque lo que Dios puso en su corazón produjo un celo terrible. Elías fue y se metió en una cueva porque todos habían abandonado al Señor. Ahora Jesús muere y vuelve a vivir para crear un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Sí, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿o no? No nos caigamos a cuento, sino seamos creyentes genuinos y dispongámonos a crecer. Porque el que no escucha pasará un tiempito y no lo verá. Es así. Y el que usted siga viendo allí y no escucha, se va a hacer evidente delante de todos. ¿Sí o no? Es evidente delante de todos. Porque eso es insensatez. ¿Qué es insensatez? ¿Qué es insensatez? Voy a explicarlo fácil. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cierto? ¿Qué hicieron las prudentes? Tomaron lo que necesitaban. Y las insensatas no tomaron lo que necesitaban para parafrasear un poco aquello. O sea, ¿qué es insensatez? No hacer lo que debemos hacer. ¿O no? Eso es ser insensato. No hacer lo que debemos hacer. Si Dios nos habla algo, más vale que usted lo haga. Pero ahí literalmente, dice Salomón, que el necio dice no hay Dios. El necio es terrible. ¿Por qué? Porque el necio le va contrario a lo que Dios dice y continúa por allí. ¿Por qué continúa? Dice el mundo que el único animal que se da 2 veces con la misma piedra es el hombre. Son dichos del mundo. Yo lo veo muy sabio, muy sabio, muy sabio. Porque usted ve los animalitos y ellos, mire, eso le pasa una cosa una vez y eso no vuelven otra vez. Tremendo los animales. Porque eso es sabiduría. El sabio mira el peligro y se aparta. No podemos ser de otra manera. Entonces, dice acá que ciertamente si ellos habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vea esto. Imaginémonos a los Gálatas que Pablo dice que estaba asombrado viendo la actitud de ellos. Que después de haber recibido el Espíritu por fe, ahora querían justificarse por las obras.
Pablo dice, estoy vislumbrado viendo su actitud. Tremendo. Veámoslo. Porque habiendo ellos escapado de esas todas contaminaciones del mundo, por toda esta palabra que el Señor nos trae, que hace llegar a nuestros oídos, qué tremendo. Escapar de algo no es una bendición. ¿Ah? Por eso es que los creyentes decimos, yo no quiero volver atrás. Porque escapamos de algo. Ciertamente escapamos de algo. Sí, hay gente metida en las iglesias que dicen, no, yo no he escapado. Dios a mí me ha tratado diferente. Yo no sé de qué Dios hablan. Porque el que no tiene a Cristo está muerto. Y cuando vinimos a Cristo, Él nos dio vida. Ahora vivimos para Dios. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Yo entiendo eso en mi vida. Yo me acuerdo, yo no fui un asesino en serie, algo, pero bueno, yo me acuerdo de mi vida pasada y yo la aborrezco. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es excelente. Aborrezco mi vida pasada. No quiero volver a mi vida pasada. Me da de todo acordarme de lo que antes nacía al mundo. Es tremendo. Hay gente que dice que para dar una idea, que el bailar no es malo, claro, porque lo dice según la perspectiva humana. Pero uno, el creyente, cuando ve los bailes y uno se acuerda que uno bailaba, es tan terrible. Yo por lo menos me veo como un mono chimpancé. Qué tremendo, yo podía ser tan torpe, porque es tan vano todo eso, es tan terrible que uno dice, qué tremendo. Pero ¿por qué eso pasa? Y en otro no. Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Hay algo nuevo. Jesucristo nos puso un celo en nosotros que lo trae el Espíritu Santo. Él es celoso. No lo dice desde el tiempo antiguo. Soy Dios celoso. Celoso es el Señor. Y si nosotros somos sus hijos, ¿será que somos celosos o no? ¿Ah? Somos iguales a Él. Porque Él es nuestro Padre. No podemos ser distintos. Y si somos distintos, bueno, podemos decir, ¿será hijo o no será hijo? ¿Es o no es? Como los hijos de Jim Carrey, ¿verdad? En la película de Los Negritos, y él decía que eran sus hijos, pero todo el mundo sabía que no eran sus hijos. Igualmente, si uno no tiene eso, algo raro, oye, esto no es de Dios. ¿Es o no es? Yo cuando hablo con personas que me dicen, no, de repente, ay, yo soy cristiano, y yo los escucho y lo que me están hablando, yo digo, claro, uno trata de hablarles y bueno, que el Señor te guarde, que conozca al Señor, porque de repente hay alguien que se está recién convirtiendo. Lo que pasa es que a veces no, tengo 15, 20 años del Señor y uno le dice, busca a Mateo y se van para eso. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? No vale. ¿Tiene la Biblia al revés? No la tengo derecha. ¿Y por qué hace por allá por eso? Busca a Geo y se va para Apocalipsis. Y uno dice, ¿será posible? Yo no tenía ni un mes en la iglesia y ya yo estaba, comiéndome esa palabra. Porque Jesús es Dios. Jesús es el Salvador. El Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. Dios es poder. ¿Cómo voy a tener yo una vida normal, no? Yo estoy allí sentado haciendo mi trabajo normal y estoy disertando con Dios en todo lo que hago. Se me presenta una situación rápido, es un enlace rápido con el Señor. Señor, esto. Yo no voy a decirle a otro, Señor, rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una relación. Hay una relación. Hay algo que es real. Hay algo que se está dando, que es algo presente allí en uno, no algo que fue. No, ellos escaparon una vez y ahora se enredan nuevamente en esas cosas de las cuales escaparon. Y es triste. Es como aquel drogadito que dejó la droga y después volvió otra vez y la agarra. ¿Y será posible que él no entendió que la droga le hacía daño? Y va nuevamente y la agarra.
Oye, ya al ver que la droga es mala, ya no la agarras más nunca, ¿cierto? Porque ya identifica que eso es malo. Bueno, eso es algo tremendo porque es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y mira lo que él dice después. Dice en el versículo 21, pero que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo la otra vez escuchaba a un pastor y me gustaba como él lo decía, porque él decía que una señora se había comprado un puerquito y llegaba ella y lo ponía con un lacito y esto, y a veces la veía molesta porque el puerco iba y apenas lo sacaba y se le metía en el barro y se ponía todo sucio. Y ella quería enseñar a ese puerco a que fuese aseadito, pues. Y no podía, y es que es así. O sea, a un puerco le gusta el lodo. Es así. Un perro vomita y se vuelve a comer lo que vomitó. Literalmente. Qué tremendo. Sí. Hay personas así. Oye, si Jesús te habló, o sea, ya Jesús nos habló, no habló. ¿Ah? Ya Jesús no habló. Hay gente que literalmente, no, yo antes pero ya no, porque. Sí, ¿qué pasa? ¿Será que Jesús te habló? ¿Será que la palabra llegó a tu corazón? Por eso dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Una de las cosas más tremendas de la religión es que la religión hace pensar a las personas que están en el camino verdadero. Porque la religión es imitar todas esas cosas que son un hecho. Por eso la ceremonia es en base a algo, a un acontecimiento. Usted está cumpliendo años, eso es un hecho. Entonces, hacen una ceremonia. Dios mandaba hacer las fiestas, pero eso era un hecho. ¿Verdad? La fiesta de las 7 semanas, el Espíritu Santo venía. La Pascua, Cristo venía. Eso eran hechos. Pero hay gente que se quedan en la ceremonia. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Eso es religión. Hay gente así. Dios no quiere religiosos. Por eso un Jeremías a los religiosos no le parecía, porque un hombre de Dios no habla así. No, Jeremías manda gritando y eso. No le grita a la oveja a Jeremías. Pero aquí Dios puso Jeremías y tiene bastantes capítulos. Los grandes eruditos dicen que Jeremías era uno de los profetas mayores. Pero Jeremías escribe sus lamentaciones y dice, él no me llevó en luz, sino en oscuridad. Su mano siempre fue sobre mí, corrigiéndome. Qué tremendo esto. Profeta del Señor. Pero los que él les hablaba decían, mentiras dice Jeremías, no te mandó Dios. No lo querían escuchar a Jeremías, porque Jeremías hablaba muy duro, muy feo y gritaba. Pero era el hombre de Dios. Era el que Dios le decía, yo estoy contigo, anda que yo iré contigo, no te vencerán porque yo estoy contigo para defenderte. Decía Jeremías, él está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Porque Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente de fe. Gente que no pierda el camino, gente que siempre esté dispuesto a crecer. Gente que diga, uy, Señor, gracias por las cosas que me da, por cómo me bendice. Pero primero tú, Señor. Es más, Señor, si yo por esto te voy a perder, quítame esto. Me quedo sin nada contigo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca nos va a dejar sin nada. Él es bueno. Salomón le dijo, dame sabiduría. Él le dijo, por cuánto me has pedido esto. No solamente te daré esto, sino también esto. Él es bueno. Pero nosotros ahí está actitud. Porque es lo que nos define. Somos creyentes. Salimos de la salida, valga la redundancia. A la meta vamos. Y no nos vamos a parar hasta que lleguemos a la meta. Pero dice Juan, mira lo que dice Juan. En primera de Juan.
en el capítulo 2, en el versículo 18. Primera de Juan. Bueno, ahí del segunda de Pedro lo que tenemos que pasar en mi Biblia, una hojita. En la suya, si es más pequeña, 2 hojitas. En la suya, una sola también. Sí. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 18. Hijito, ya es el último tiempo. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dirían muchos por ahí, ¿verdad? El Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Porque han salido muchos anticristos, pero vamos a ver de dónde salieron los anticristos. Dice en el versículo 19, salieron de nosotros. ¡Qué tremendo esto! Todos esos anticristos, está diciendo Juan, salieron de nosotros. ¿Por qué anticristo? Hay que entender esto. Dice Pablo, si en verdad habéis sido enseñado por él y le habéis oído conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no a cualquier cosa que tú piensas que es la verdad. Es a la que está en Jesús. Es haciendo referencia a esta palabra, a esta sana doctrina. No a cualquier evangelio, a este evangelio. Como dice Jesús, este evangelio del reino. Dice esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, si Juan en su tiempo estaba diciendo esto, usted tiene que saber hoy día que van a haber muchos alrededor suyo que no son del Señor. Que van a haber muchos alrededor suyo que no aman al Señor, que van a haber muchos alrededor suyos que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque hay gente que literalmente, sí, el Señor dice que ama a padre e hijo más que a mí, pero no, mi hijo es primero que todo. Mi hija es yo Dios después, pero mi hijo, ay, no. ¿Será posible? Es que hay que evolucionar porque no, pasará el cielo y la tierra, dice Jesús, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra es válida, hoy, mañana y siempre. No la pongas a evolucionar, ella no evoluciona, ella está por encima de todo. No tiene que evolucionar. Lo que tenemos no que evolucionar, sino que ser transformados en nuestra manera de pensar somos nosotros. No ella, no cambiar ella para adecuarla al mundo, a las personas. No, yo hago esto para predicar el evangelio a las personas. Como el canal el Lazo, ¿verdad? El Lazo, que decía Yuri, que ella, bueno, hace novelas y televisión y canta eso así para atraer a la gente del mundo, sí. ¿Será posible eso a la luz de la palabra? Salir de en medio de ellos, dice el Señor, y yo los recibiré. El que se constituye en amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Amén. Es palabra del Señor. Entonces aquí Juan está diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué es importante tomar acá? Que bueno, no todos los que estén alrededor nuestro son de Dios. Porque Juan estaba diciendo que sean ¿qué? ¿Qué dice ahí? Leamos lo que empezamos a leer. ¿Que sean qué? Se han manifestado, han surgido muchos anticristos. Han surgido, se han manifestado, se han visto anticristos. Es que se oponen a lo que Jesús dice y enseña. Por eso son anticristos. Porque se oponen a la verdad. Una de las maneras en que esas personas empezaron a oponerse a la verdad
fue dejando de escuchar, porque Juan dice, salieron de nosotros. Nosotros decimos, ay, uno de los hermanos que salió aquí a la iglesia hizo esto. Pero ese hermano estuvo mucho tiempo con usted ahí escuchando la palabra y ahí estaba alabando al Señor y todo. Estaba con nosotros, dice Juan. Pero salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Ellos salieron para que se hiciese evidente que ellos no eran de nosotros. Entonces a veces las personas, ay, que el hermanito que hay. Sí, es normal que uno, yo como pastor, a veces pienso en algunas ovejas que cayeron, pues se apartaron del Señor. Y a mí me da tristeza y lo recuerdo con cariño. Pero hasta ahí, oro por ellos, el Señor los rescate. Y bueno, si Dios me escucha, gloria a Dios. Pero yo no puedo tener este pensamiento de, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué esto? No puedo tener ese pensamiento. Porque la palabra me está diciendo a mí que cuando alguien es de nosotros, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice ahí? 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Que los que somos creyentes permanecemos. No salimos. Pero no todos los que permanecen son creyentes. Porque hay también un grupo de religiosos. ¿Se ve? Que es lo que está diciendo Pablo, que su insensatez será manifiesta. Porque esto hay que entenderlo. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una verdad de Jesús, no es nuestra. Y si la palabra es viva y eficaz y nosotros somos un terreno, siempre esa palabra va a producir vida en nosotros. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si usted estaba cojeando por aquí y viene la palabra por allí, usted va a dejar de cojear por allí. ¿Por qué? Porque usted se va a arrepentir, va a confesar sus pecados y Jesús le va a limpiar. Y algo limpio, ¿cómo queda? ¿Limpio o no? Dice que lo cojo, el apóstol a los hebreos, no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Nosotros sabemos quién es el camino. Amén. Jesús, la palabra. No se salga del camino, que sea sanado. Pero hay personas que nunca lo cojo es sanado. ¿Por qué será? Recordemos lo que dice la parábola del sembrador, Mateo 13. Los de junto al camino. Los de junto al camino. A mí me gusta la película esa del peregrino. Porque hay uno que llega allá y llega al frente de la pared del cielo. Y dice que él pasó por otro lado y le dijeron que no, porque tenía que ir por el camino, pues. Pues no podemos tomar otro camino. Y los de junto al camino son precisamente eso. Los que nunca dejan sus pies y sus pasos dentro del camino para que Dios los sane y ellos puedan seguir caminando en el camino. En el camino. Porque es tan práctico esto. Yo entiendo un maestro escolar, porque el maestro está puesto allí para que los niños empiezan a aprender las vocales, después las sílabas, después el abecedario, por allí, en el orden de ellos, pues en su canon. Y vayan, ya después los niños van leyendo, ¿verdad? Después nos van enseñando los números, 1, 2, 3, 4. Después esos números van poniendo un signo de más y empiezan 1 más 1, 2, 2 más 2, 6. Ah, no, 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. 2 más 2, 6, ¿verdad? Hay gente que se pelaba en esa, 2 más 2. ¿O no? Sí, así van las personas, ¿cierto? Aprendiendo. Pero entonces, ¿para qué es el maestro allí? Para enseñarlos. O el maestro está allí para ligando que cuando él dice 2 más 2 le digan 5. No, ¿verdad? O para hacer los que se equivoquen en la resta y eso. No. Sí, es algo que nosotros tenemos que entender. Dios nos dio pastores. Dios puso un orden en la iglesia para que la iglesia crezca en ese orden. Dios puso una iglesia para que las personas se congregaran en la iglesia.
Dios dio una palabra para que se discipulara. Yo no sé si usted lo ve, pero tiene que verlo, porque el maestro tiene un sentido. Lo que Dios hace en nosotros, en su obra, tiene un sentido para llevarnos a algo. Y Efesios 4 lo explica claramente. El mismo que descendió, el mismo que descendió también subió y lo llenó todo. Les dio a algunos ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Hay un para. Eso lo hizo para algo. Para la edificación del cuerpo de su iglesia. Amén. Para que todos aprendan, para que todos crezcan, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Para la obra del ministerio. Sí, hay un sentido. Claro, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Por eso es que a veces uno ve gente cabezona en el sentido de que, oye, están allí leyendo la Biblia y se meten en unas doctrinas que la palabra no las avala por ningún lado y uno dice, ¿por qué llegan hasta allá? Oye, porque no tienen el sentido real. Es como ese muchacho que repite 5 veces primer año. ¿Se podrá repetir 5 veces primer año? Hay gente que lo hace. Yo escuché la otra de uno que repitió 7. Hasta que vino Chávez y dice, no se vale repetir. Tienen que pasar a juro. Oye, es tremendo, ¿no? Pero es tremendo esto. De que haya personas que, hermano, porque nosotros como personas, ese que está repitiendo 7 veces allí, hermano, ese no quiere estudiar. Esa es la verdad. Eso no es que sea muy bruto, porque por bruto que sea, lo aprende por el tiempo que está allí. Como dicen por allí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque el tiempo que pasa haciendo maldad y engañando, ya eso se lo aprende por puro hacerlo, por pura repetición. Es así. O sea, ese que está allí no quiere estudiar. O sea, que aquel que salió es porque realmente, Juan lo está diciendo, ahora lo entendemos, no eran de nosotros. Salieron porque Dios lo permite para que se manifieste que no todos son de nosotros. Porque Jesús sabía, mira, Jesús tenía 12 discípulos, pero decía, mira, yo los escogí a los 12, pero yo sé que uno es diablo. Yo sé que uno es diablo. Él sabía quién no creía y quién le iba a entregar. ¿Quién no creía y quién le iba a entregar? Él lo sabía. Nos vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Le había de entregar porque no creía. Y no creía porque era diablo. Sencillo. ¿O no? Salieron de nosotros, estaban con nosotros. Pero ojo, no eran de nosotros. Si son de nosotros, permanecen porque son de nosotros. Pero como no son de nosotros, salen de nosotros. Y esto que salen, nosotros tenemos que ver que no es una etiqueta de que el que salga es el que no es. No. Porque salir no es salir del sitio específico. Salir es que salen de la doctrina, salen de la enseñanza, salen de la palabra, se mueven. Hay personas que hoy están en el error y se les habla el evangelio y ven la claridad del evangelio y se arrepienten, se corrigen y se van al evangelio porque la verdad es evidente. Es evidente. O sea, eso se entiende. Pero no se entiende que personas que hayan escapado de cosas, escapar es salvarse de algo. Escapar vuelve a enredarse en aquello. ¿Se entiende eso? ¿Ah? No, no, vengo sudado porque me estaban persiguiendo los malandros para robarme. Sí, ¿de dónde vienen? Por allá abajo. Pero yo voy a bajar otra vez. ¿Tú puedes entender eso? No, yo para allá no bajo, yo sigo ahora para allá. Porque es ilógico. Se escapó de ellos. ¿Cómo va a volver para allá? Bueno, hay personas que literalmente
Pero entonces esto pasa en el sentido de que el que lo está diciendo es porque él ve que ellos escaparon. Pero en realidad ellos no ven que escaparon, porque nunca escaparon. Nunca fueron de nosotros. ¿Se ve? Nunca fueron. Porque cuando somos, somos. Literalmente. No tenemos que ir por el pasillo B. Y agarramos por una u otra causa por el pasillo B. Pero cuando nuestro Señor Jesús nos dice, hey, ese es el pasillo B, nosotros nos devolvemos. Perdóname, Señor. ¿Qué hacía yo en el B? Es una naturaleza que tenemos los creyentes. No puede ser al contrario. No, yo sigo por el B, Señor, y bueno, no me importa. No, tú no puedes seguir por el B. Porque Él te dice que por el B no es. Porque esto es lo que hay que entender. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La persona comienza a ser sabia cuando teme a Dios. No cuando aprende, sino cuando empieza a temer a Dios. Lo que dice Dios. Amén. Entonces, esto es muy práctico porque el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos dejemos de congregar, como algunos ya acostumbran a hacerlo. Y esto es práctico. Esto es práctico. Porque cuando nosotros nos congregamos, al congregarnos, dice el apóstol Pablo, nos van a estimular al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Y es sencillo, los que no hemos congregado de verdad, los que no vemos esto como una religiosidad, hay gente que dice, no, yo no voy para la iglesia porque yo leo la palabra en mi casa. Entonces, el que es creyente dice, bueno, este de verdad es bien bravo. ¿Ah? Este es bien bravo porque Dios dice que nos congreguemos y Él dice que lee la palabra en su casa, pues. Es bravo, es macho. Como Palomino Vergara, ¿verdad? Un macho. Porque dice que Él lo hace en su casa. Y Dios nos dice que no nos debemos de congregar. Sí. ¿Cómo puedo yo tener esto si Dios dice aquello? Porque realmente esto que dice Dios a mí no ha llegado. Realmente eso a mí no me ha calado. Lo he escuchado, pero no me ha calado. Por eso es lo importante que cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Sí, discípulos. Discípulos a las naciones. Personas que aprendan. Hay muchos que aprenden doctrina, pero ojo, Jesús no se queda allí. Vamos a Mateo. Mateo 28, capítulo 19. En el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira esto. Mira esto. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que pasa es que a veces leemos, pero no leemos bien. Por eso bien le decía al Señor el escriba, ¿cómo lees? Porque este es el detalle. Como nosotros leamos, de esa manera es que vamos a extraer para nosotros, sea bueno o no lo sea. Porque dice Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, ellos tuercen algo, pero es para su propia perdición, pero ellos los tuercen, porque eso tiene su derecho. Sí, miremos ahora es Eclesiastés 12. Después de Salmo viene Proverbios y después viene Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. ¿Verdad? Y dice acá, ¿verdad? Versículo 9.
Esto era lo que estaba parafraseando hace un momento. Y dice, mira, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Mira esto. Enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Usted sí puede, yo puedo enseñarle a los niños, mira, usted me guarda ese jueguito y veo cuando él lo guarda y sí lo guardó. Pero a alguien usted le puede decir, mira, lo que el Señor dice es esto y esto y esto. Y la persona le puede mostrar a usted que sí, pero en realidad no lo acepta. O sea, usted no puede ver si alguien guarda o no guarda. ¿Es o no es? Entonces, aquí yace la importante. Yace aquí. O sea, Jesús quiere que nosotros le enseñemos a guardar estas palabras. Dice el predicador que mientras más sabio fue, ¿qué hizo él? Hizo que lo escucharan, hizo que escudriñaran. Les enseñó muchos proverbios, muchas maneras de decir las cosas y repetirlas. Salomón es el que hizo proverbios. La sabiduría que Dios le dio. Escribió siempre rectamente palabras de verdad, aunque buscaba la mejor manera de decirle las cosas. Es tremendo. Esto habla de que si Salomón a uno le podía decir las cosas, así como no queriendo la cosa, se lo decía. Pero si eso hacía que se saliese de la verdad, Salomón iba a evitar ese camino y iba a ir directo al grano. Porque lo que él iba a procurar realmente que eso fuese en serio. Es como cuando aquel estaba echando broma y el otro dice, no, vamos a hacerlo en serio. Yo estoy haciendo esto en serio. Yo no estoy jugando. Y esto es importante para nosotros. Porque hay gente realmente que están en las iglesias y andan literalmente como jugando. Esto no es un juego. Aquí no vinimos a jugar, a hacer un curso para ver si me gradúo de cristiano. No, esta es la salvación de nuestras almas. Hay almas que se están perdiendo fuera, dice el Señor. Y nadie va por ellas. Nadie va por ellas. Los que no van, los que no quieren ir, son los que ni siquiera están siendo salvos ellos. Esos pocos obreros son los que Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Son personas que realmente están perseverando en esto. Porque el que persevera hasta el fin va a perseverar en algo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que la carrera no se acaba mañana ni pasado. La carrera es hasta cuando Cristo venga. Ahí llega la carrera. Hasta que Él venga. Entonces no habla de que yo ya yo llegué, alcancé algo. No, Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo. Pero él tenía esa actitud y cuando uno la ve, uno dice, uy, esto es digno de elogio, lo que Pablo hacía. Yo veo al apóstol Pablo y yo lo tengo como un ejemplo extraordinario. Cuando lo veo lleno del Espíritu, lleno. Alguien que buscaba al Señor de todo corazón. Escribe a los filipenses y dice, a ninguno tengo como Timoteo, que se preocupe tan sinceramente por ustedes. Todos buscan lo suyo propio. Hay personas que cuando le hablan así dicen, ay, no tiene amor. No tiene amor, no. Está diciendo la verdad. Para que aquellos que no buscaban lo que es de Cristo se arrepintieran y empezaran a buscar lo que es de Cristo. Porque no es que usted vaya a una iglesia, no es que usted escuche y aprenda, no. Es que usted busque lo que es de Cristo. Porque hay personas que escuchan esta palabra pero no la guardan. Hay personas que saben que Dios dice esto y no lo hacen. Hay personas que saben que Dios dice aquello y no lo hacen. Hay personas que saben que Dios dice esto otro y tampoco lo hacen. Y lo más tremendo es que no quieren hacerlo. Porque yo entiendo que una que otra cosa usted no la haga, gloria a Dios. Por eso esa es la muestra de que vamos en el camino. Pero cuando Dios le ponga el dedo, cuando el predicador le diga, hay tiene que empezar a correr. Porque Dios le está hablando. Amén.
Dios le está hablando. Dice Pablo que él persiguió a la iglesia. ¿Cómo vas a perseguir la iglesia, Pablo? Él dice, pero lo hice porque no sabía. Lo hice por ignorancia. ¿Se entiende esto? Sí se entiende. Cristo lo salvó, lo redimió. Y le dijo, anda, te envío a los gentiles. Es tremendo. Y cuando otro dijo, Señor, este persiguió a la iglesia, Jesús le dijo, instrumento escogido me es, y lo defendió. ¿Se entiende esto? Sí, porque Pablo tenía una actitud que era. La pregunta es, ¿usted es? ¿Usted es? Cuando le pregunto, te va a decir, no, pero es que bueno, el Señor sabe. No, Señor. Dios espera que usted diga, no, lo hacía, pero ya no. Perdóname, Señor, lo hice, pero ya no. Y vaya usted hacia adelante. Y si no lo hace, bueno, si usted piensa que va bien, siga así. Yo no se lo recomiendo. Pero siga así, porque el Evangelio, en este sentido, aunque hablamos así, aunque predicamos clavos hincados, aunque predicamos aguijones, espada o filo, sí, la predicamos palabra del Señor. No obligamos a nadie. Pero créalo, la salvación es por fe. Y una fe que va a ser revelada en el tiempo postrero. Jesús dijo, consumado es, sacó a la luz la salvación. Pero la fe suya va a ser revelada. Si usted es de fe o no es de fe. A medida de que usted vaya caminando, la palabra lo va a probar. Cada vez vienen otras situaciones diferentes. Dios va formando carácter en usted. Vamos literalmente. ¿Cómo que se llama la película? El peregrino. El peregrino. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino va buscando, él peregrina porque va en la búsqueda de algo. Por eso nosotros somos peregrinos. Nosotros vamos peregrinando, nosotros vamos buscando algo. ¿Qué vamos buscando nosotros? A Jesús. ¿Vamos detrás de quién? De Jesús. Es así, porque Él va delante de nosotros. Por eso yo digo, mira, hay personas que pierden la meta. Y no podemos perder la meta. Dice Pablo, allí donde estábamos leyendo, dice Pablo, en Filipenses, vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 15, 3:15. Mira lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Qué tremendo esto. Pablo dice, desde el 14 viene diciendo que prosigue a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice que todos nosotros debemos sentir esa misma cosa, pero nosotros ¿quiénes? Aquí la palabra perfecto, sabemos que está la palabra plero, los que tienen más tiempo, pues. Plero es los que estamos rellenos. Eso es plero. Entonces,
dice que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, obviamente porque vamos con una meta que tiene reglas. Vamos persiguiendo algo, detrás de algo que tiene reglas y son la misma cosa, no es algo diferente. No podemos ser distintos. En la iglesia no puede haber división. No puede haber cuando hay un hermano que piensa distinto es porque ya hay algo allí, hay un problema allí. Y eso, cuando hay división, esa división muestra de que uno está mal, porque en Cristo no hay división. Jesús ora y dice, el Padre y yo uno somos. Y le ora al Padre y dice que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, que sean uno en nosotros. Los que creen, ellos creyeron mi palabra, por eso yo los santifiqué por tu palabra es la verdad. Los que crean en la palabra de ellos, santifícalos en tu palabra. Porque hables de esta unidad, no puede ser distinto. Entonces, aquí nos está diciendo que debemos sentir esa misma regla. Pero dice Pablo después que haya muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto no habla de enemigos de ser crucificados, no. Que Cristo fue esa cruz por una razón. ¿Sabe por qué Cristo fue esa cruz? Porque Él no se cayó ante los pecadores. Yo siempre lo digo, ¿por qué gritaron crucifícalo? Porque la gente tenía algo en contra de Él. Lo que Él les había dicho, las correcciones, toda esa palabra fuerte que les hablaba, que los avergonzaba. Era el odio que ellos tenían. Por eso aquellos pedían y le decían al pueblo, pidan a Barrabás. Porque Jesús lo había reprendido delante de todos. Jesús nunca fue reacio a la cruz. Él sabía que debía ir a esa cruz porque era el mandato del Padre. Que Él fuese a esa cruz por todos nosotros. Era una orden. Y Él no fue reacio. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Estos son enemigos, o sea, ellos son reacios. Ellos no saben que nosotros hemos de padecer juntamente con Cristo. Jesús dijo, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Pero en otra ocasión dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Está el simbolismo de la cruz, como Pablo lo está utilizando acá. Nosotros sí tomamos la cruz. Sí, hay una diferencia, sí, somos nosotros. Pero los que no toman la cruz no son de nosotros. Porque la cruz hay que tomarla. ¿Y por qué tomamos la cruz? Bueno, Pablo lo está diciendo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor. Porque Él descendió y volvió a subir, pero volvió a bajar por nosotros. Nuestra ciudadanía es de allá. Eso es lo que hace que nosotros siempre permanezcamos. Porque hay personas que les cuesta calar la vida del Señor, que les cuesta, como Jesús le decía, ¿por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Porque ellos siempre querían hacer los deseos del diablo y no podemos ver al diablo ahí como alguien de cachito que nos enseña. No, el diablo son todas las pasiones de esta vida. Todo lo que no proviene del Padre, que es del mundo y sus deseos. Sí, ellos querían hacer eso, los deseos del diablo. Sí, la palabra no hallaba cabida en ellos. Y aquí está el meollo. Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, no echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Los que les gusta la tierra, ¿verdad? Los que les gusta el mundo. No las echen delante de ellos. ¿Cuáles son nuestras perlas? El mensaje que Él nos ha dado, ese tesoro que Él puso en nosotros, que somos vasos de barro. No podemos echar esas perlas, pero eso está de nuestra parte. Mirar aquello, mirar aquello. Porque a veces vemos y pensamos que nuestras buenas intenciones van a salvar a alguien. Olvídese de eso. Sus buenas intenciones no salvan a nadie. Diría aquel que estuvo ahí acariciando a esa muchacha y le dijo, no vale, no te tires, no te tires. Y la muchacha, dame un vasito de agua. Y cuando fue a darle el vasito de agua se tiró del piso 15. Esa buena intención no le sirvió para nada.
si la hubiese agarrado por el cuello, la hubiese amarrado, la hubiese salvado. ¿O no? ¿Es o no es? Ah, pero no es la manera. Sí es la manera. Porque alguien que se quiere salvar, lanzar de un piso alto no está bien. Lo mejor que usted puede hacer es amarrarlo y llevárselo, ¿no? Si otro día se lanza, bueno, usted no lo puede evitar, pero usted evitó que esa persona se lanzara. ¿Es o no es? Sí. A veces nosotros tenemos que hacer las cosas no para parecer buenos, hacer las cosas para ser buenos en realidad. Si usted es creyente, usted tiene que hablarle a la persona la palabra verdadera, no la palabra que hace sentir bien a los demás. No la palabra que hace que la persona se sienta que, ay, que Dios está conmigo. Porque el sentimiento nunca ha salvado a nadie. El sentimiento que la palabra habla es el pensamiento que debe estar en nosotros. Y dice la palabra que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó. O sea, lo que sentía hacer no era realmente lo que su naturaleza quería hacer. ¿Me explico? Porque nadie quiere estar en excelencia e ir a lo peor. Pero ese es el sentir que dice Pablo que tiene que estar en nosotros. Porque esto habla de que hay una regla que nos gobierna a nosotros. Hay una regla que nos dice a nosotros por dónde vamos a ir. Y no es si nos sentimos bien hoy para ir, vamos. Y si mañana no vamos. No, porque imagínate, yo como pastor, si yo, bueno, hoy no me siento bien, yo le digo, no, no les voy a hablar la palabra. No, ¿por qué? Yo tengo que hablar la palabra. Es así. Por eso hoy día vemos personas que, iglesias como yo, aquí me han llegado personas que, no, estoy viniendo aquí porque el pastor de nosotros está de vacaciones. ¿Tú has visto eso? Está de vacaciones por allá porque no tiene trabajo por aquí. Y todo eso es testimonio para mí. Porque yo pasé trabajo predicando y necesitando trabajar. Gloria a Dios por eso. Es así. Pero tenía que llevar mi ministerio ordenadamente. Que esa palabra de Dios estuviese cayendo en personas ordenadamente. Lo demás lo hace Dios. Si se salvan o no, no depende de mí. La Biblia dice que depende de Dios. Predica a ver si Dios concede que se arrepienta. Eso no depende de nosotros, depende de Dios. Pero eso Pablo se lo dijo a Timoteo y también le dijo, cumple tu ministerio. ¿Qué más? Haz obra de evangelista. Aleluya. La palabra es preciosa, ¿verdad? Dios ordena. Y cuando nosotros hacemos caso, Dios nos premia. Y qué bendición. Qué bendición, porque yo desde hace más de un año siempre escuchaba al Señor cosas terribles y no temas, siervo. Y desde hace un año para acá el Señor empezó a cambiar las palabras que me decía y me hablaba de puras puertas abiertas, puertas abiertas. Y aún hoy me sigue hablando. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no que yo penda de que sea algo ventajoso para mí, no, porque yo pendo es de Él. Yo pendo desde que Él me lleva y si es desventajoso, ventajoso, estaré bien con Él. Pero esto habla de que cuando Dios nos lleva a nosotros, Dios nos dice, obedece. Y a la postre te hago bien. Es su enseñanza. Buscar el reino de su justicia, el de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es la enseñanza. Haya dejado casa, esposas, hijos por mí, por el reino de los cielos, que no reciba 100 veces más en esta vida del siglo venidero. Timoteo, el labrador, para ver los frutos, debe trabajar primero. Palabra del Señor.
Si lo entendemos, allí está para nosotros. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Es así. Pero acá Dios requiere de nosotros obediencia. Si Dios nos dice, deja ese trabajo, lo dejamos. Si Dios nos dice, ve para allá, usted se va para allá. Si Dios le dice, quiero que hagas esto, usted hace lo que Dios quiere. Ahora si usted dice, no, no creo que es Dios, yo digo, bueno, en usted hay un problema, no en mí. Yo espero que todo lo que Dios me diga yo lo crea. Aleluya. Y que Dios me guarde de aquellos que dicen cosas que Dios no dijo. Esto es importante, ¿o no? Pero yo todo lo que Dios me diga, yo lo creo. Y esto habla de que soy creyente. Y dice que el amor, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 13, que el amor todo lo cree. Amén. Esto va reforzado en este sistema, que es de la fe. Nosotros creemos porque el accionar de Dios está en nosotros. Por eso creemos. ¿Y creemos a qué? A su palabra. Y cuando estamos creyendo a su palabra, sabemos que la seguridad está con nosotros. Y cuando Dios haga promesas y escuchemos la voz del Señor, sabremos que es el Señor, porque estamos en su palabra, estamos en sus lineamientos y el que nos va a hablar es Él. ¿Será Dios poderoso para guardarnos o no? Sí, Él es poderoso para hacer estar firme al justo. Él es poderoso para guardarnos. Él le dijo a Jacob, hasta las canas yo te soportaré. No temas, Jacob. Importante para nosotros. No podemos ser gente que está y no está. No, la fe es estar siempre. Yo literalmente a veces, y lo veo, se da un mensaje y veo que una persona agarra y empieza como 1, 2, 3 días a tratar de, y al cuarto día otra vez vuelve, pero más atrás de donde estaba. ¿Por qué? Porque realmente no han entendido que es por fe. Realmente no han entendido que hay que creerle a Dios. No por un día, no por un mes, no por un año, no por 10 años. A Dios hay que creerle, aun si no hace lo que nos dijo. Amén. ¿Será que usted entiende esto? Dios no hace lo que dice, sí lo hace. Pero si usted cree en Dios, aunque no haga lo que Él dijo, usted aunque le parezca que no lo va a hacer, usted sigue creyendo. Y esta es la diferencia. Porque esto es lo que va a hacer que seamos siempre. Que no es que parezcamos, no es que vayamos junto al camino, sino que seamos siempre. Y si somos siempre, vamos a correr la carrera. Vamos a andar con las reglas. No nos vamos a apartar de las reglas. Porque el propósito de la carrera no es que nosotros solamente lleguemos adelante, sino que todos los que van con nosotros, todos los que van detrás de nosotros, también lleguen. Esa es la carrera. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos has dado y nos das siempre de escucharla. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Agradecido siempre contigo porque eres fiel y porque eres bueno, Señor. Digno eres tú y solamente tú. Te pedimos por el Espíritu Santo, por los bautismos, Señor, en el Espíritu Santo, porque tú derrames de tu Espíritu, Señor, porque las almas, Señor, se rebosen, Señor, de tu conocimiento y de tu gracia por salvación en este tiempo. Te pedimos por aquellas personas que escuchan, mi Dios amado, y no te conocen, Padre justo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para que tú salves y rescates, para que tú traigas y ese corazón lo cautives para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.